Bienvenidos a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en la continuación de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a comenzar con un tiempo de oración antes de entrar al estudio. Abel, ¿nos puedes guiar en una oración, por favor? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ponemos todo en nuestra parte para que tú nos enseñes. Queremos poner de nuestra parte, Señor, esa actitud para reaprender y para que tú desarraigues todo aquello, Señor, que causa confusión. Por eso te pedimos que nos des sabiduría para poder entender tus palabras, guardarlas en la tabla de nuestro corazón y caminar de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, oramos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de Gálatas y aún estamos en la introducción. Hoy continuamos con el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y hoy vamos a continuar con la historia de una familia, y todo esto que estamos estudiando aquí en la historia de una familia es la introducción para que una vez que entremos de lleno a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, se van a dar cuenta que habiendo tomado tantas sesiones en la introducción, y bueno, esto lo digo para aquellas personas que ya quieren entrar a Gálatas y ya llevan 6, 7 videos, ya no sé ni cuántos van, ya perdí la cuenta cuántos van, y digan, bueno, ¿cuándo van a entrar a la carta a los Gálatas? Y la razón por la que nos estamos tardando tanto para entrar a la carta a los Gálatas es porque estamos en desventaja de los destinatarios de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en desventaja. ¿Por qué estamos en desventaja? Porque no sabemos todo lo que ellos ya sabían. Esa es la desventaja. No estamos en el contexto en el que ellos estaban. Entonces, tenemos que ubicarnos en el contexto que ellos estaban. Tenemos que saber quién eran los Gálatas. Tenemos que saber cuál era la problemática que se estaba dando en aquella época. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que escribir esa carta? Y bueno, primero, antes de entrar a la carta a los Gálatas, tenemos que saber toda la información para que ahora que ya entremos a la carta a los Gálatas, ya va a fluir mucho más rápido. Entonces, ese es el gran problema que comete a veces el estudiante de la Biblia, de entrar al Nuevo Testamento así como si fuera el libro, un libro de Walt Disney o lo que sea, o alguna película moderna de nuestro contexto, de nuestro tiempo, y pues obviamente que eso no se puede, ¿no? Entonces, para emparejarnos con los destinatarios, para emparejarnos con los que están recibiendo este mensaje del apóstol Pablo, pues tenemos que dedicar tiempo a introducirnos a su mentalidad, a su pensamiento, y entonces ahora sí podemos arrancar. Y eso es lo que hemos venido haciendo con toda esta historia del pueblo de Israel, toda esta historia de la dispersión, que va a ser clave para identificar a los Gálatas, la zona de Galacia. Esa zona de Galacia, ¿quién eran estos Gálatas? Entonces ya estamos llegando, ya estamos acercándonos al final de la introducción, y hoy con lo que vamos a ver, yo creo que ya casi estamos listos para entrar a la carta a los Gálatas. Así que bueno, pues ahí les va la parte donde nos quedamos, y nos quedamos en la división del reino de Israel y Judá, uno de los temas que se saben, pero muy por encimita. Se saben, pero muy por encimita en el ámbito cristiano. Todo el tema de la división de Israel parecería que no tiene relevancia, pero tiene toda la relevancia del mundo conocer la división de Israel, de las 10 tribus del norte, de las tribus del sur. Tiene toda la relevancia del mundo, porque si no, no vamos a entender muchas de las cartas del Nuevo Testamento, muchas de las enseñanzas de Yeshua, muchas de las parábolas. El Evangelio de Juan no lo vamos a entender si no entendemos todo el tema de la división del reino. Entonces, eso aprendimos en la sesión pasada. Se divide el reino en Israel y Judá. Después vimos que... déjame ver. Ok. Vemos que se divide el reino del norte. Se separan de la casa de David,
se separan del reino de Judá, se separan de la observancia de las festividades en Jerusalén. El rey de las tribus del norte, Jeroboam, un descendiente de Efraín, por eso se le llaman Efraín a las 10 tribus del norte, les cambia las festividades, les dice que ya no vayan a Jerusalén. Es el primero en introducir el tema de no judaizar. Cada vez que alguien dice no judaizar, nos recuerda a Jeroboam, que ya no quería que los israelitas fueran a Judea, fueran a Jerusalén, porque él quería tener su propia religión. Podríamos decir que ahí se convierten en dos religiones. La religión del norte, de los israelitas en el norte, que después, al traer extranjeros, los asirios traen extranjeros ahí en la época de la conquista de Asiria, entonces traen extranjeros y se mezclan. Todo eso lo podemos leer en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, capítulo 17. Ahí podemos ver todo lo que pasa en el reino del norte. Los asirios conquistan, la división sucede en el año 931, la conquista por la apostasía, porque se apartaron de los mandamientos, se apartaron de las leyes. La conquista de Asiria sucede en el 722 a.C. Y entonces los asirios, para borrar la identidad israelita, traen extranjeros para que habiten las ciudades del norte y se mezclen con los habitantes que quedaron ahí. Y de esa mezcla entre israelitas y extranjeros surgen los famosos samaritanos. Y samaritanos porque su capital estaba en Samaria. Entonces, a raíz de que hay esa mezcla entre israelitas y extranjeros que traen sus propios dioses y que dice que en la tierra empieza a haber fieras, empiezan a haber leones que empiezan a atacar a la gente del norte, y entonces el rey de Asiria dice, bueno, seguramente el dios de ese territorio está enojado, vamos a llevarle sacerdotes que les enseñen la ley del dios de ahí para que ya se acaben estos ataques de leones, ¿no? Curioso. Con el tema de el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, ahí hay una analogía interesante porque, pues, ¿por qué los están atacando los leones? Pues los están atacando porque se apartaron del pacto. ¿Okay? Es parte de las maldiciones de haber dejado la ley de Moisés. Entonces, bueno, según esto, el rey de Asiria trata de componer el asunto y dice, bueno, traigan a unos sacerdotes que les enseñen la ley de su Dios, pero ¿cuál es el problema? Y está escrito ahí en el libro de los Reyes, que los israelitas empiezan a aprender, o toda esta mezcla de gente, los samaritanos empiezan a aprender la ley, pero también siguen con sus cultos a sus dioses extranjeros. Entonces ya se hace una mezcla de religión ahí en el norte. Jeroboam pone un becerro de oro en el norte, otro becerro de oro en el sur, para que ya no vean a Jerusalén. Y entonces ya ahí hay un sincretismo religioso. Podríamos decir que esa es la religión israelita de aquella época, la religión samaritana de aquella época. Podríamos decir que es un protocatolicismo. Protocatolicismo. O sea, tienen las mismas características. Es una mezcla. Tiene un poco de la ley, un poco del pacto dado a Israel, pero mezclado con culto a otros dioses. Característica, se quieren separar de la casa de David, se quieren separar de Jerusalén, ya no quieren que vayan a Jerusalén, cambian las festividades, cambian la fecha de las fiestas. O sea, haz de cuenta que estamos viendo como el germen de lo que sería después el catolicismo romano, porque algo muy parecido sucedió. Entonces, bueno, como consecuencia de eso, Dios empieza a enviar a los profetas, profeta Amós, profeta Oseas, les empieza a anunciar pues que va a acabar con el reino, y lo cual sucede, se acaba el reino de Israel, son llevados al exilio, 722, los asirios los llevan al exilio, y ahí perece la nación de Israel. Los judíos al principio los empiezan a rechazar, muchos judíos los empiezan a rechazar, pero después también los judíos caen en el mismo error, caen en el mismo pecado, y podemos ver historia de los reyes de Judá, la historia del rey Manasés y otros reyes que fueron también muy malvados, muy perversos, igual que los reyes del norte, igual que Jezabel, que Acab, todos esos reyes del norte. Y entonces los judíos también caen en el mismo pecado, pero Dios los juzga, pero no los extermina totalmente. O sea, no permite que se asimilen totalmente. Se van al exilio a Babilonia, se van 70 años allá, pero por amor a David y por amor a Jerusalén, Dios no permite que se asimilen los judíos. Y entonces, bueno, hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Y entonces nos quedamos en que solamente
volvieron los judíos. 70 años después solo vuelven los judíos. Y bueno, pues los judíos después de Babilonia, después vienen los persas, después vienen los griegos, y en la época de los griegos empieza a haber mucha asimilación. Muchos judíos empiezan a querer adoptar la filosofía griega, y con el propósito de algunos líderes, algunos sacerdotes, un grupo reducido de judíos, con el propósito de no asimilarse, de que no siga habiendo tanta asimilación a la cultura griega, ellos deciden empezar un movimiento, el movimiento de los fariseos, los perushim. Los fariseos es una secta, es una corriente que busca separarse de todo lo extranjero, separarse de todo lo que tiene tinte de extranjero o es como asimilación. Entonces, esa es la secta de los fariseos. Ellos no quieren nada de mezcla, por eso los judíos empiezan a agregar una serie de mandamientos, de tradiciones, para que un judío no se junte con alguien que no es judío. ¿Y por qué? ¿Por qué está haciendo esto el judío? Esto es muy importante saberlo. Esto empieza a suceder ya con más intensidad en la época del Imperio griego. Surgen los fariseos y empiezan a querer que los judíos no se mezclen con los griegos, con nada de extranjero, y empiezan a hacer lo que se conoce como los cercos de separación, como en hebreo son los takanot. Takanot son cercos de protección para no transgredir la Torá y para evitar toda posibilidad de que los judíos sigan transgrediendo la Torá, porque pues ahora sí que ya recibieron el castigo, ya aprendieron, ya se fueron a Babilonia, ya estuvieron en Persia a punto de ser exterminados, ya los griegos también, hubo una guerra con los griegos muy sangrienta, entonces ya los judíos ya están escamados, ya los líderes ya están preocupados en que el pueblo se asimile, y entonces por eso empiezan a hacer una serie de leyes que le agregan a la Torá para que no haya posibilidad de que siga transgrediendo la Torá, que no haya una mezcla con extranjeros en absoluto. Leyes que no están escritas en la Torá, pero leyes que agregan los rabinos, takanot, reglas, dogmas que agregan los rabinos. Este término va a ser muy importante cuando lleguemos a Gálatas, cuando veamos en Colosenses, que en Efesios también, que dice que Cristo, que en la cruz fueron clavados todos los mandamientos expresados en ordenanzas, que él en la cruz unió a gentiles y a judíos y que de dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La ley expresada en mandamientos, ordenanzas, esa palabra ordenanza, dogmas, se está refiriendo a eso. Takanot, cercos de protección creados por los rabinos. ¿Para qué? Para que los judíos no se asimilaran, no se mezclaran con las naciones. Y este tipo de cercos, por ejemplo, no comer con un gentil. Prohibido comer pan hecho con manos extranjeras. Entonces, ¿para qué ponen esa ley? Pues porque de esa manera ya no puedes comprar pan en una panadería que no es judía. Ya tienes toda tu comida, todo lo tienes que hacer en la comunidad judía. Prohibido entrar a casa de un extranjero. Entonces, todos esos detallitos, cuando llegamos al libro de los Hechos y que el apóstol Pablo no quiere ir a la casa del centurión romano, todo eso nos sirve para entender por qué no querían entrar, por qué no quería comer con gentiles. O sea, no es que eso dijera la ley, esos son los mandamientos expresados en ordenanzas, esos son los cercos de protección que empiezan a levantar los judíos para que no haya más asimilación, ¿ok? Entonces, bueno, los judíos, y ahí podemos ver que aún esa parte, o sea, Dios dijo que no iba a permitir que los judíos se asimilaran. Entonces, ahí podemos ver que nada está fuera del control de Dios. Absolutamente nada está fuera del control de Dios. Hay aún a esas instrucciones que fueron añadidas a la Torá, lo cual está prohibido, pero bueno, fueron añadidas a la Torá, finalmente cumplieron un propósito. ¿Cuál propósito? Pues que todavía actualmente hay un pueblo judío. Hay un pueblo judío que es súper riguroso, súper celoso de sus tradiciones para no mezclarse con extranjeros. ¿Me entienden? Eso lo vamos a entender más adelante en Gálatas. Entonces, bueno, vuelven los judíos. Me regreso aquí a la presentación. Vuelven los judíos, se hacen cada vez más rigurosos. El templo era el centro de la fe judía
Y bueno, empieza ya la esperanza, crece la esperanza de que vendría el ungido de Dios. Empiezan ya principalmente los fariseos con la esperanza, empiezan otra vez a meterse al estudio de las escrituras y empiezan a escudriñar las escrituras, y ellos están con la esperanza de que va a venir el Mesías del linaje de David, de la tribu de Judá, que los liberaría de la opresión de sus conquistadores y restablecería el reino en unidad, las 12 tribus, y sería un reinado de paz y prosperidad donde las naciones acudirían a ellos. Ellos están esperando que se cumplan esas cosas, y podemos ver en Jeremías 23, 5, 8 un ejemplo de todas las profecías que los judíos están esperando que se cumplan, ¿no? Jeremías 23, 5 al 8 dice: vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual actuará sabiamente y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán el Señor justicia nuestra. Entonces te das cuenta, aquí ya notamos la diferencia de entender las escrituras, de leer los profetas con el conocimiento de la historia, con el conocimiento de que se dividió el reino y de que una cosa es Israel y otra cosa es Judá. Porque aquí dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Entonces ya, como tenemos ya el conocimiento de la historia, ahora sí ya podemos ver que Israel y Judá son dos cosas diferentes. ¿Ok? Porque antes lo leíamos, Israel y Judá, pues es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Israel es una cosa, Judá es otra cosa. En aquellos días, cuando venga el renuevo, cuando venga el retoño del rey David, cuando venga este rey prometido, dice, será salvo Judá e Israel habitará confiado. ¿Israel habitará confiado? O sea, Jeremías está profetizando esto alrededor de la época en que los judíos fueron llevados a Babilonia. Es decir, los israelitas ya estaban perdidos en las naciones, ya estaban mezclados ahí con los samaritanos, ya estaba una mezcla. Y entonces Jeremías escribiendo, Israel habitará confiado, cualquiera que leyera su escrito en aquel momento diría, caray, entonces va a regresar Israel, los israelitas van a regresar y van a habitar otra vez en la tierra. Wow, pues esto está increíble. O sea, es algo increíble, solo Dios puede hacerlo, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo Jeremías. Y luego dice que este será su nombre con el cual le llamarán. Judíos e israelitas, ¿cómo le van a llamar? El Señor, justicia nuestra. Dice, por tanto, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no dirán más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Fíjate aquí la profecía de Jeremías. Vienen días, hablando de la restauración, hablando de este tiempo de que Israel habitará confiado, de que Judá será salvo, vienen días en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel. Ahí está la casa de Israel. Casa de Israel en el exilio. Casa de Israel en Asiria, casa de Israel llevado a Europa, vendidos como esclavos, casa de Israel mezclada con gentiles, con extranjeros. Dice, vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, la descendencia, la semilla, el esperma. Esa es la palabra descendencia en hebreo, será. La palabra descendencia en hebreo es la palabra será, que es como una semilla. O sea, la semilla de Israel va a ser sembrada entre las naciones y dice, vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte. De tierra del norte, porque fueron llevados hacia el norte, hacia rumbo a Siria, y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Este es el desenlace, ¿eh? El desenlace es, vivirán en su tierra, regresarán a Israel. Entonces ahí unos dices, caray, pero ¿dónde van a caber? ¿Dónde van a caber todos los israelitas? ¿No? Ahí vimos a gente, estamos viendo gente que está entendiendo este mensaje. Bueno, muchos son llamados, pocos los elegimos. Un remanente de Israel va a entender. Otros quedarán sembrados entre espinos, ¿no? La parábola del sembrador. El afán por las riquezas, la vanagloria de la vida va a ahogar la semilla y no va a producir fruto. Pero otra semilla caerá en buena tierra y producirá fruto cual 30, cual 60 y cual 100 por uno. Entonces la semilla va a caer, la semilla. Israel va a hacer esa semilla que se va a sembrar y un remanente va a regresar. Entonces, bueno, ahí estamos viendo esa profecía que nos muestra que el primer éxodo de Egipto solo es el tráiler de la película.
Solo es el anticipo de la película de lo que será el éxodo masivo, el éxodo de todas las naciones. Por eso ya en Apocalipsis ya vemos que dice que vio una gran multitud de todas tribus, naciones y lenguas. Esa es la cosecha. Apocalipsis es la cosecha de lo que aquí estamos viendo que anunció Jeremías. Y bueno, entonces, ¿quién es ese renuevo, ese retoño, ese hijo de David que va a salvar a Israel, que va a hacer salvo a Judá y va a hacer que Israel habite seguro? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a lograr eso? Bueno, entramos a los evangelios, entramos a Mateo capítulo 1, 21 y se dan cuenta que si le quitamos la hojita a la Biblia blanca que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, si le quitamos esa hojita, se acabó el problema y hay continuidad y no hay una religión aquí y otra religión acá. Es lo mismo, es el mismo mensaje. Yeshua viene a cumplir lo que anunciaron los profetas. Así que Mateo 1:21 por eso dice, llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Yeshua, las letras que están en el nombre Yeshua, la Yud, la Shin, la Vav y la Ain. Yeshua. La letra Yud en hebreo, la letra más pequeñita del hebreo, es la letra con la que comienza el nombre Israel. El nombre Israel comienza con la Yud. Israel. De hecho, el nombre Israel comienza con la Yud y termina con la Lamed. Israel, la Yud es la más pequeñita, la letra más pequeñita, y la Lamed es la letra más grande del hebreo. ¿Qué nos dice eso? Que el inicio de Israel es pequeñito, pero el final de Israel es el más grande. ¿Okay? Israel comienza pequeñito, pero se convertirá en la plenitud de los gentiles, ¿no? Y entonces, Yeshua, en el nombre de Yeshua está la Yud, relacionada con el nombre de Israel, y está la palabra Shua, que quiere decir auxilio, sálvanos. Yeshua, Israel, sálvanos. Sí, es justamente por eso le ponen Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí dice, salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Yeshua vino a salvar a su pueblo. Mateo capítulo 15, ahí con la mujer sirofenicia, yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora podemos entender eso, pues porque es por eso le puso el nombre el Señor así. Por eso le dijo a Gabriel que el nombre iba a ser Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, estando los judíos bajo el dominio del Imperio Romano, aparece un hombre del linaje de David, de la tribu de Judá, que un día de Shabbat, de día de reposo en la sinagoga, se pone delante de todos, toma el rollo y lee Isaías capítulo 61. Ahí está en la sinagoga de Nazaret, Yeshua, en el lugar donde creció. Y qué curioso, está en la sinagoga de Nazaret. La palabra Nazaret, Nazrat, viene de la palabra Netzer, que significa renuevo, retoño. Lo que dijo Jeremías, saldrá un renuevo, un retoño, una rama de Isaí, dijo Isaías. Bueno, está en Nazaret, Yeshua, está en la sinagoga de Nazaret, y ahí lee Isaías 61. Ahí dice, yo soy del que hablaron los profetas. Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a vender a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año favorable del Señor y el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Fíjate lo que dice, pero aquí solamente él no leyó toda la profecía, él nada más leyó hasta la coma. Bueno, el hebreo no tiene comas, no tiene puntos de puntuación ni nada de eso. Dice, a proclamar el año favorable del Señor. Y se detuvo ahí. Como si hubiera puesto una coma, una pausa, un paréntesis. Él ya no leyó lo que sigue, él ya no leyó lo que dice aquí. Y el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Eso no lo leyó. Dice que leyó hasta aquí, a proclamar el año favorable del Señor, enrolló el libro, se lo dio al ministro ahí y todo el mundo se quedó viéndolo y les dijo, esta profecía se ha cumplido hoy ante sus ojos. Y solo leyó la primera parte, como les digo,
la segunda parte, el día de la venganza del Dios nuestro, eso será cuando regrese por segunda vez. Y bueno, todo lo que él dice, todas sus enseñanzas, pues están relacionados con lo que los profetas dijeron que él vendría a hacer. Yo soy el buen pastor, donde se habla de que Dios mismo iba a venir a pastorear a su pueblo, donde dice que Dios le iba a quitar a sus ovejas a los pastores asalariados y que él mismo iba a venir en Ezequiel capítulo 34. Así que cuando él dice yo soy el buen pastor, quien conocía a los profetas, quien conocía a Ezequiel, quien conocía a Jeremías, sabían de qué estaba hablando. Yo soy el buen pastor. Mateo 15:24, el texto que les mencioné, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Si él vino a salvar lo que se había perdido, quiere decir que no siempre estuvieron perdidos. Quiere decir que un día estaban en casa, pero se perdieron. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Las tribus del norte. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Así que, lógica elemental, mi querido Watson, no se necesita tener un doctorado en teología para entender que si oyes la voz del buen pastor, eres una oveja perdida de la casa de Israel a la que está llamando a volver al rebaño. O sea, no necesitas... Es más, los títulos de teología son un estorbo. Los doctorados son un estorbo porque ya estás tan adoctrinado, ya está tu orgullo tan inflado. Por eso, curioso que en el ámbito evangélico, no sé si has oído esto, Abel, pero en el ámbito evangélico a los seminarios no se les llama seminarios, se les llama cementerios. ¿Has oído esa terminología? Esto es chiste de seminaristas, este es chiste de gente que ya se fue al seminario, ahora sí ya es el doctor fulanito de tal o el teólogo fulanito de tal. Por eso les llaman cementerios. O sea, esto se lo oí a gente que está en el seminario, a pastores, a teólogos, se lo oí bromeando. Dice, ya entraste al cementerio. ¿Por qué? Porque dice, no, porque una vez que ya entras al seminario ya te llenas de doctrina, de orgullo, de ya eres el gran reverendo y ya pierdes la sencillez de aprender como un niño, ya nada te sorprende, ya nada te maravilla. Y bueno, no se necesita gran ciencia para que una vez que ya conoces los profetas, una vez que ya conoces las escrituras, una vez que ya conoces lo que anunció Moisés, lo que escribió el rey David en los Salmos, lo que escribieron los profetas, no se necesita gran inteligencia para conectar los textos y decir 1 más 1 igual a 2, ABC. Yeshua es el buen pastor, Yeshua es el cumplimiento de Ezequiel 34, los huesos secos son la casa de Israel que van a resucitar en los últimos tiempos. Entonces los gentiles son israelitas que se perdieron y que están regresando a su identidad. ¡Wow! Muy simple. Claro que sí. ¿Suena simple o no suena simple? ¿Qué me pueden decir? Pues más claro que el agua. Como dice la canción, más claro que la luna. Claro, y fíjense esto, ibas a decir algo, Abby, ibas a decir algo, Vivi, perdón. De que ahorita lo entendemos fácil, pero el ser humano tiende a complicarse todo lo que uno tiene y como dices tú, o sea, ya es naturaleza que todo el adoctrinamiento que trae no te permite recibir esto como niño, pero entendiéndolo así y hasta con dibujos, o sea, ya más claro no puede quedar aquí viendo a la ovejita. Así. Bien, de hecho, por eso si lo enseñas a los niños, o sea, lo aprenden rapidísimo. Exacto, por eso cuando conocí a esta chica dibujante y le pedí que hiciera esta presentación con dibujitos, por eso le pedí que la hiciera con dibujitos, porque le dije, ¿sabes qué? Tiene que ser una presentación que solamente alguien que esté dispuesto a volver a ser como niño va a escuchar. O sea, si alguien ya tiene en su cabeza todos los títulos teológicos y ya dice, estas infantiladas o estas cosas, estos dibujitos, no me vengas a mí con dibujitos, a mí enséñame etimologías, a mí enséñame todas esas cosas. Si traes actitud, ¿sabes qué? Olvídate, o sea, no tiene sentido. Entonces, es así de simple. Si tú vuelves a ser como niño y
un niño aprende con historias. Un niño aprende con historias y para llegar a conectar todas estas profecías, solo tienes que conocer la historia. Solo tienes que ir leyendo la Biblia en orden. El problema es que nunca vas a entender todo esto si lees un domingo un pedacito aquí, otro domingo un pedacito allá, otro domingo un pedacito allá, otro domingo hablas de motivación, otro domingo hablas de liderazgo, otro domingo hablas de prosperidad, de tú eres un campeón, y ya todo el mensaje está centrado en el hombre, ya no está centrado en Dios, ya no está centrado en los planes de Dios, ya está centrado en el hombre. Entonces ya, ¿cuándo alguien que va cada domingo a una conferencia de 30 minutos y ahora ya cada vez más pequeñas porque ya es TED Talks, ahora sí ya no, ya lo tenemos que hacer como los de TED, ¿no? Vamos a copiar los de TED y 18 minutos y nada más que dile a la gente que Dios les ama, que eres un campeón y que salga la gente muy llena de buena onda, de entusiasmo para aguantar toda la semana. Y ya, o sea, ¿cuándo van? Por eso dijo el apóstol Pablo, siempre estarán aprendiendo y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Siempre se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que apartarán del oído de la verdad, del oído de los creyentes, ¿no? Entonces, hoy platicaba aquí con Avi de lo que yo estoy percibiendo que está pasando ahora con toda esta difusión de información y que son las ovejas las que están hambrientas, porque las ovejas ya llega un momento en que ya la verdad es que en buena onda llega un momento en que ya te cansas de estar escuchando el mismo rollo cada domingo de eres un campeón. Y eres un campeón y tú puedes y tú échale ganas. Y la verdad es que a la hora de la hora pues tampoco es tan cierto como te lo dicen, ¿no? Ya estás, llegas, ya otra vez, te aguanta la pila una hora después de que sales del servicio y otra vez a tu dura realidad, ¿no? Entonces ya llega un momento en que las ovejas pues están hambrientas, ya quieren buscar más sustancia, ya quieren más profundidad, pero los líderes con el temor de perderlas, de que no, o sea, siguen aferrados a esa moda, esa doctrina. Y le decía a Abby, ¿sabes qué? Yo pienso que las ovejas ahora van a superar al liderazgo que no se atreve a meterse a aprender eso y que se ha estado perdiendo y ha estado demorando o simplemente no ha querido meterse a estudiar, meterse a aprender todo esto y les va a salir, como dice el dicho, el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque ya cuando quieran aprender, ya cuando quieran meterse, esto tampoco se aprende tan rápido. O sea, tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle tiempo a aprender historia, tienes que dedicarle tiempo. Ahora sí voy a leer toda la Biblia. Ahora sí ya no nada más voy a conformar con cursos de hermenéutica y de cristología y de angeología y todas esas cosas que te enseñan en los institutos bíblicos y que te das cuenta de que instituto bíblico y no me enseñan la Biblia, instituto bíblico y solamente me enseñan materias de aquí, de allá, de la denominación. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Y ya cuando quiera, o sea, ahora sí ya que quiero, como le pasó a Esaú. Esaú perdió la primogenitura y cuando quiso recuperarla ya fue demasiado tarde. ¿Y qué pasó? Y las ovejas van a salir en estampida, ¿eh? Las ovejas ya van a decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, quiero escuchar algo más. Y las ovejas se van a ir con el buen pastor. Y entonces, bueno, una vez que decidimos volvamos a ser niños, vamos a volver a leer la escritura de manera sencilla, de manera simple. ¿Qué crees que pasa? Una vez que ya haces el shift, haces el cambio de paradigma y ahora sí voy a estudiar la Biblia de manera simple, cuando regresas a leer la Biblia ya normal, ya cuando entendiste este tema, entonces empiezas a leer pasajes que habías leído toda la vida y no habías entendido. Fíjense lo que sigue aquí, el pasaje que sigue después de esto de las ovejitas. ¿Ok? 1 más 1 igual a 2. Las profecías del Antiguo Testamento que solo hablan de Israel, o sea, ese es el mensaje de los profetas. La salvación de Israel va a traer como consecuencia la salvación del mundo. ¿Por qué? Porque Israel está en todo el mundo. Entonces, cuando Israel sea salvo, cuando Israel regrese a su identidad, a su herencia, entonces todas las naciones automáticamente se van a salvar porque Israel está en todas las naciones. ¿Ok? Entonces, esa es la salvación del mundo cuando Israel regrese a su fe, a su herencia, a su identidad. Entonces, bueno, si oyes la voz del buen pastor, 1 más 1 igual a 2, eres una oveja perdida de la casa de Israel por la cual el buen pastor vino. Y entonces, ahora sí, ya se te abrieron los ojos, se te cayeron las escamas, ya viste que las escamas
que se le caen al apóstol Pablo son de los peces, y los peces son Efraín, y los peces son las tribus que se multiplicarían en las naciones. ¡Wow! Se me cayeron las escamas de los ojos. Ahora puedo leer textos del Nuevo Testamento que los había leído miles de veces y no les entendía, como este. Juan capítulo 11, versículo 49 al 53. Este es uno de los textos que cuando a mí se me abrieron los ojos, yo, director de un instituto bíblico, enseñábamos la Biblia verso por verso, que decíamos, nosotros somos acá bien de los más eruditos del ámbito cristiano. O sea, yo me jactaba y nos jactábamos nosotros como iglesia de ser así súper eruditos, de que nosotros sí estudiamos la Biblia verso por verso. Leía este pasaje y no entendía la profundidad. Ya cuando leo con toda esta revelación, ahora sí, vean lo que dice. Juan 11, 49 al 53 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. ¿Cuál era la nación en ese momento? La nación judía. Dice, y no solamente por la nación judía, esa es la nación de aquel momento, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Entonces, y esto está en el contexto de la resurrección de Lázaro, que también es una historia, ay, qué bonito que resucitó a Lázaro, pero ya cuando conoces la profundidad de la profecía, ya entiendes que Lázaro representa como personaje, Lázaro representa a la casa de Judá, y esa es otra gran historia que no me voy a meter ahorita en eso, pero en el contexto de la resurrección de Lázaro, que por eso Yeshua se queda 2 días más y no va, aunque sabe que está enfermo, pero sabe que se va a morir y no va hasta 2 días después, tiene que ver con los 2000 años que se va a quedar todavía Yeshua entre las naciones para después regresar otra vez a la casa de Judea. O sea, son cosas que solamente conociendo la historia vas a comprender. Entonces, bueno, aquí, ¿quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos? Pues los israelitas. Entonces, Caifás profetiza por el Espíritu Santo que Yeshua va a morir por los judíos, y no solo por los judíos, sino por los israelitas que están entre las naciones. Y, por tanto, y si nos quedara duda, si alguien dijera, ay, no, ¿y de dónde estás sacando que los hijos de Dios están dispersos son Efraín? ¿De dónde sacas eso? Sigue leyendo. Sigue leyendo el versículo 54. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos. Ahí están, 2000 años de ocultarse, ya no estar abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto. ¿Qué nos hace pensar desierto? Primer éxodo, andan en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Igual, ahora Yeshua anda en el desierto, sinónimo del exilio entre las naciones, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Y ahí está ahorita Yeshua con sus discípulos. Y ya tan simple, él pagó el precio de tu rescate para que puedas volver. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué el Mesías tuvo que morir? Bueno, ese es el gran misterio que es tan difícil entender para el pueblo judío. ¿Por qué para el pueblo judío es tan difícil entender que el Mesías tiene que morir? ¿Por qué Pablo iba a las sinagogas en sus viajes misioneros y el centro del mensaje del apóstol Pablo a los judíos es el Mesías tenía que padecer, tenía que morir? ¿Por qué? ¿Y por qué los judíos como que no aceptaban ese mensaje? Pero quien lo aceptaba de inmediato eran los gentiles que asistían a las sinagogas. Porque ¿quiénes eran los gentiles que asistían a las sinagogas en tiempos del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo en sus viajes misioneros iba a las sinagogas. O sea, su estrategia no era ir ahí a los estadios de fútbol, ni había estadios de fútbol, ni nada. Iba a las sinagogas. Y en las sinagogas estaban judíos y también había griegos, había gentiles que estaban queriendo aprender de las escrituras hebreas. Pero estos griegos o esta gente extranjera no eran tan bien recibidos por los judíos. O sea, sí los recibían, pero así como que un poquito pinta tu raya, o sea, con desconfianza, ¿no? Entonces aparece el apóstol Pablo con el mensaje de que el Mesías vino a morir por nuestros pecados. Bueno, para el judío fariseo, para el judío que está observando todas las leyes y manteniéndose apartado y consagrado y clavado en las escrituras y en las tradiciones, el mensaje de que el Mesías murió por tus pecados no le es tan atractivo, no le es tan necesario. ¿Por qué? Porque dice, pues
pues ¿cuáles pecados? O sea, si yo diezmo yo diezmo todo lo que tengo, yo ayuno 2 veces por semana, yo asisto a la sinagoga, o sea, yo no necesito un salvador, yo estoy aquí, yo no me he ido. El hermano mayor del hijo pródigo. Yo siempre te he estado sirviendo, Señor, yo estoy aquí. O sea, pero este sí se fue, este sí se derrochó la herencia con rameras, este sí es un pecador. Yo no soy un pecador. ¿Ahora entienden la actitud de los fariseos? ¿Por qué vuestro maestro come con pecadores publicanos? Esa era la actitud. No, o sea, no te mezcles con la chusma. No te juntes con la chusma, no te juntes con extranjeros. No, nosotros estamos bien. Esa era la actitud de el que estaba guardando todas estas cosas, pensando que se estaba justificando por su observancia a todas las tradiciones y a los cercos de protección. Entonces, pues para ellos el mensaje de un Salvador que muere por los pecados, pues no es tan necesario. Ahí tenemos el fariseo que invita a cenar a Yeshua y lo invita a cenar y viene una mujer prostituta, una mujer que empieza a llorar y a mojar con lágrimas los pies de Yeshua y empieza con sus cabellos a secar sus pies. Y este fariseo dice, si este hombre supiera qué clase de mujer le está tocando, o sea, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y Yeshua le dice, entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me diste beso y esta mujer no ha parado de besar mis pies. Por tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque mucho amó. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Ahora entiendes por qué el mensaje del apóstol Pablo, el mensaje de la cruz era tan atractivo para los gentiles que entendían su identidad, entendían que, wow, si yo estoy aquí es porque soy israelita, pero me asimilé y él me está trayendo de vuelta y él entonces murió por mis pecados para que yo otra vez me pueda acercar y pueda volver a ser Israel. Wow, o sea, explotaba el cerebro, el corazón de estos gentiles y seguían al apóstol Pablo. Mientras que los judíos se llenaban de celos, los judíos decían, no, esto está tan mal, eso no es cierto, no necesitamos, tú con la Torá te puedes salvar, con las tradiciones de los ancianos te puedes salvar. Lo mismo que sucede ahora. Tú ves a un judío actual, ortodoxo, así bien clavado, bien observante, que dice que piensa que está guardando la Torá y le hablas del Mesías que tiene que sufrir, que tiene que padecer. Dice, ¿para qué? Yo me puedo salvar. No necesito un mediador, no necesito un salvador. Yo hago mis 3 oraciones diarias, yo hago mis 100 mandamientos diarios, yo me guardo, me conservo, yo estoy guardando la Torá, yo no necesito un salvador. Entonces, solamente conociendo el contexto judío, puedes ver el impacto que causó el mensaje del apóstol Pablo de la cruz. Pero bueno, el apóstol Pablo, y ese es un tema, el apóstol Pablo insistía a ir con los judíos. A pesar de que Yeshua específicamente le dijo, te enviaré lejos a los gentiles, él se aferraba a ir con los judíos. Y ahí vemos en el final del libro de los Hechos, cómo va con los ancianos de Roma y aferrado a que reciban a Yeshua, aferrado. Aunque ya Yeshua le va a decir, no, tu mensaje es para los gentiles. Ahí va Pablo en el libro de los Hechos, al final, capítulo 28, con los ancianos de Roma y a discutir, decirles, el Mesías tiene que morir. Y algunos dicen, no lo aceptan. Y entonces ya se ve que ya se desespera Pablo. Ya dice, ¿saben qué? Era necesario predicarles primero a ustedes, al judío primeramente. Era necesario predicarles a ustedes, pero por cuanto no se consideran dignos de la vida eterna, ahora me voy a los gentiles. Dice, y ellos oirán. Ellos oirán. Porque ellos saben lo lejos que están. Ellos saben que están sin esperanza. Ellos saben que no les queda otra. O sea, ¿qué le pueden ofrecer? O sea, los gentiles, los que venimos de un contexto gentil, los que no crecimos en un contexto de observancia judía, de observancia de la Torá, los que venimos de fuera, venimos con las manos vacías. Ahora sí que, literal, esa canción no se le reveló carne ni sangre a Jesús Adrián. Venimos con manos vacías. O sea, venimos del culto a la Guadalupe, a los santos, venimos de una idolatría impresionante, o sea, venimos de una ignorancia impresionante. Entonces venimos de los antros, venimos de la perversión, venimos de miles de tonterías, del humanismo, de perversiones. Venimos con las manos vacías, decimos, ¿qué te podemos ofrecer? En cambio, el que creció en la fe, en la religión y que siempre se ha estado esforzando, pues él no puede entender tanto el perdón porque dice, pues yo no lo necesito. Entonces ahí está la cosecha que él va a traer entre las naciones y es parte del plan, ¿ok? Ocurre endurecimiento en parte a la casa de Judá para ir por la plenitud de los gentiles. Pero cuando regrese la plenitud de los gentiles, cuando regrese el hijo pródigo, entonces Judá dirá, wow,
entonces sí es el Mesías, porque eso es lo que están esperando para reconocer quién es el Mesías. Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Una pregunta. Sí. Bueno, para aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez y están entendiendo el misterio de las dos casas y todo lo que estamos escuchando, ¿cómo va a ser quitado ese endurecimiento en nuestros hermanos judíos cuando los gentiles hagan qué? Ok. ¿Cuándo es que entró a la casa? ¿Cuándo es que el hijo que se quedó en casa entró a la fiesta? ¿Cuándo es cuando se armó la fiesta y ya hay como la unión y el papá junta otra vez a los dos? Cuando regresa el hijo pródigo. La razón principal por la que el judío, y te lo digo, o sea, yo he vivido en ese mundo, yo he vivido en ese ambiente, y la objeción principal del judío con respecto a Jesús de Nazaret es, él no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque no ha cumplido lo que el hijo de David tiene que cumplir, no ha cumplido lo que el Mesías hijo de David tiene que cumplir. Y una de las profecías más importantes es levantar la dinastía de David, volver a unir a las tribus de Israel y reinar en Jerusalén con todas las tribus reunidas otra vez. Entonces, mientras el judío no vea eso, el judío es Tomás, hasta no ver, no creer. O sea, mientras Jesús no cumpla eso, y bueno, pues el detalle es que el judío conoce la historia. Tristemente, y eso es algo muy trágico, muchos cristianos no conocen la historia de la iglesia. Y bueno, ya desde ahí estamos en problemas, ¿no? Pero el judío conoce la historia, el judío tiene antepasados que murieron en los campos de concentración, el judío conoce la historia de las inquisiciones, de las cruzadas, el judío conoce lo que la iglesia le ha hecho al pueblo judío. Entonces dice, ¿cómo puede ser que los seguidores del que dicen ser el Mesías nos hayan matado y perseguido por siglos? Hay un libro que, por cierto, ahí les recomiendo, hay un libro que se llama... está en inglés, no sé si se haya traducido al español, pues se llama, el título en inglés es Nuestras manos están llenas de sangre. Y es una historia de cómo la iglesia ha perseguido al pueblo judío. O sea, en el nombre de Cristo. O sea, en España, en Toledo, en una sinagoga, en un día de reposo, en un Shabbat, mientras todas las familias estaban reunidas, llegó una turba de católicos a echarle gasolina a la sinagoga, a prender fuego y a encender la sinagoga, cantándole alabanzas a Cristo. O sea, diciendo, pues ustedes no permanecen, y citando textos del Evangelio de Juan. O sea, hay textos del Evangelio de Juan que han incendiado a la gente ignorante que no conoce obviamente la profundidad del Evangelio de Juan. Por ejemplo, que cuando Yeshua dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que en mí no permanece, dice, es echado fuera y es como varas y que se echan al fuego y son quemadas. Entonces, bueno, basados en una interpretación totalmente mala de esos textos, ustedes no creen en nuestro Cristo, en el Cristo fabricado por la iglesia, pues ahí viene toda la persecución. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es que el judío creerá? Bueno, yo actualmente me conozco, pues el rabino Jeremy Gimpel, del cual les gustó mucho el libro que les compartí, un libro que compartí hace poco, que estoy compartiendo ahí en las redes sociales sobre la oración judía. Bueno, él es un rabino judío ortodoxo, pero que al ver que un montón de cristianos están queriendo conectarse con su herencia hebrea, con su herencia judía y empezar a observar las festividades y el día de reposo y todo, eso es lo que hace que este rabino diga, wow, no sé si ellos pueden ser el cumplimiento de lo que dijeron los profetas. Wow, entonces empiezan a considerar que Yeshua puede ser el Mesías. Pero mientras el judío, el cristiano, mantenga una actitud arrogante, que por eso Pablo le escribe a los romanos, no sean arrogantes. Ustedes no sustentan a la raíz, sino la raíz les sustenta a ustedes. Ustedes fueron injertados. O sea, no se les olvide eso. Entonces, mientras el cristiano tenga una actitud arrogante de nosotros somos mejores, pinten su raya, nosotros somos el nuevo Israel, nosotros somos el reemplazo de Israel, los judíos no creían. Mientras el cristiano tenga eso, que es teología católica romana, no va a suceder la restauración. No va a suceder. Y la restauración de los gentiles entonces tiene que ver con que todos los que estamos entre las naciones, todos los dispersos, volvamos a la raíz de nuestra fe, ¿no? Esa es la restauración de los gentiles. Esa es la restauración. ¿Qué es restauración? Volver algo al original. De hecho, fíjate qué interesante. La palabra restauración y la palabra reforma son sinónimos.
reforma y restauración son sinónimos. Y curioso que el apóstol Pedro, en su sermón de Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que era necesario que Jesús sea retenido en los cielos. Dice, al cual los cielos le van a retener. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de los que hablaban los profetas. El tiempo de la restauración de todas las cosas de los que hablaban los profetas. ¿Cuál es el tiempo de la restauración? Cuando Israel sea restaurado como nación, cuando Israel vuelva al pacto, cuando Israel otra vez regrese de su exilio. Esa es la restauración. Entonces, Yeshua va a permanecer en los cielos hasta el tiempo de la restauración o el tiempo de la reforma. Qué interesante que en el 2017 se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. ¿Y cuál fue el lema de la Reforma Protestante? El lema de la Reforma Protestante es: volvamos a la Escritura. Regresemos a la Escritura. Ya no más dogmas, ya no más tradiciones católicas, vamos a regresar a la Escritura. Y los países que abrazaron la Reforma son los países más civilizados. Son los países que la Biblia se empezó a traducir. Entonces, podríamos decir que la reforma o la restauración comenzó hace 500 años. En 2017 fue el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Yo creo que la Reforma Protestante fue el inicio de lo que a nosotros ya nos está tocando ver. Y es que, ya la gente, en vez de ya nada más ir a una iglesia católica y ver lleno de imágenes y santos o escuchar misas en latín o una misa, un servicio que no entiendo nada, bueno, por lo menos ahora ya tengo la Biblia, ya puedo leer, ya puedo empezar a entender, a atar los cabos, y ahí empieza la restauración. De la consecuencia, lo que sigue de la reforma, lo que sigue es el retorno a los orígenes, a la identidad, porque esa era la idea de la iglesia de los reformadores, la idea de Calvino, de Lutero. La idea de ellos era regresar la iglesia a la pureza de la iglesia primitiva. Esa era la idea que ellos tenían. Ya después, otra vez vino la contrarreforma. O sea, tampoco creas que la reforma se detuvo así nada más porque sí. Los teólogos católicos dijeron, pues no los podemos vencer, entonces vamos a unirnos, vamos a atacarlos desde dentro. Entonces ahí es donde se introducen teólogos católicos para meterse dentro de los seminarios protestantes e introducir ahí encubiertamente sus doctrinas, y por eso es que ya otra vez ya se mezcló toda la cosa y ya tenemos en el protestantismo una mezcla de catolicismo con Biblia. Y la intención de estos reformadores era darle seguimiento al primer reformador, que fue Pablo, entonces. Claro, exacto. Podríamos decir que Yeshua fue un reformador, un restaurador de la fe hebrea original. Yeshua quiere volver a la fe de los profetas, quiere volver a Moisés, quiere volver a las escrituras, pero ya en su época ya estaban los fariseos, ya estaban los saduceos, ya estaba cada quien añadiéndole sus propias doctrinas a lo que estaba escrito. Entonces, por eso es que aparece Yeshua diciendo, oísteis que fue dicho. O sea, no es que yo vengo a cambiar lo que dijo Moisés, yo vengo a cambiar lo que dijeron los profetas. Por eso él aclara desde el principio diciendo, no penséis que yo he venido a abrogar a Moisés y a los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Entonces, cuando empieza a decir, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿a quién oísteis que fue dicho? ¿Quiénes son esos que estaban diciendo? Los rabinos. Estaban los escribas, los fariseos, estaban añadiéndole, estaban dando sus propias interpretaciones. Cuando dice yo digo, es decir, ¿saben qué? Yo soy la autoridad final, yo soy el rey de Israel. Yo soy el que vengo a enseñar cuál es la verdadera intención de cada uno de los mandamientos. Entonces, por eso la gente se admiraba de su doctrina, porque decía, wow, este hombre enseña con autoridad y no como los escribas, ¿no? Porque ¿cómo enseñaban los escribas? No, pues yo opino, y otro, no, pues yo opino, y otro, pues yo opino. Si tú lees toda la tradición judía, el Talmud, ¿qué es el Talmud? ¿Qué es toda la tradición oral? Pues opiniones de rabinos. Fulanito rabino, fulanito de tal opina esto. Y rabino, fulanito de tal opina esto. Y debates y debates y debates. Y al final muchas veces como que te quedas, bueno, ¿y cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Exacto. En cambio, cuando llega Yeshua, yo digo, ¿no? Entonces, igual, así como existe el Talmud y toda esta tradición oral judía, pues podríamos decir que lo mismo está sucediendo en el ámbito cristiano. No, pues bueno, un pastor opina esto, este otro teólogo opina esta otra cosa. Cada quien opinando, como en la época de los jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Pero aparece Yeshua y él es el que tiene toda autoridad. Por eso, para realmente
comenzar nuestro retorno a casa y comenzar la restauración, tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que volver a ser niños, tenemos que volver a ser instruidos. Y si no está escrito, si no está en la Escritura, si no está en los profetas, si no tiene sustento con todo eso, entonces no tenemos por qué aceptar. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Nos tomó toda esta sesión llegar a esto. Llegamos a un clímax y me encanta que hayamos llegado a esto. Al final de cuentas, este es el clímax de la historia. El clímax de la historia es el Cordero de Dios. ¿Y por qué el Cordero de Dios? ¿Por qué el Cordero? ¿Qué nos recuerda el Cordero de Dios? Pues el Cordero de Egipto. El Cordero que se sacrificó en Egipto para que con la sangre de esos corderos, pues el pueblo de Israel saliera de Egipto. Bueno, así como se usó sangre de un cordero para sacar a Israel de Egipto, también se usó la sangre del Cordero de Dios. Todos los sacrificios de corderos en Egipto fueron sombra y figura del que habría de venir. Todo eso nos apuntaba al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que habría de venir para derramar su sangre y cumplir el mismo propósito, pero ahora ya no de Egipto, sino de todas las naciones. Y pusieron el letrero ahí en la cruz, en hebreo, en griego y en latín, Yeshua Anotzri Umelech Yehudim, Jesús Nazareno y Rey de los judíos. Y con esto voy a terminar. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, hebreo, Yeshua Anotzri Umelech Yehudim. Ahí está Anotzri, el Netzer, el retoño de Isaías, el que anunció Jeremías que nos va a traer de entre las naciones. Yeshua Anotzri Umelech Yehudim. Si tomas la primera letra de cada una de esas palabras, se forma el tetragramatón Yud Hei Vav Hei. Lo que tenía el sumo sacerdote en su mitra, en su turbante, tenía una placa que decía Santidad a Yud Hei Vav Hei. Ahí está el sumo sacerdote de Israel. Ahí está el puente entre Dios y nosotros, el mediador entre Dios y nosotros. Y ahí está el Cordero derramando su sangre para que podamos salir del exilio de entre las naciones, para que podamos salir de la idolatría de entre las naciones, para que podamos volver. No podíamos volver porque estábamos impuros, estábamos contaminados por la idolatría. Él muere, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Y nosotros que sabemos lo descarriados que estábamos, los lejos que estábamos, los sin esperanza que estábamos, vemos la cruz como los israelitas que estaban mordidos por la serpiente en el desierto, vemos la cruz y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así todo israelita que vea que está mordido por la serpiente y que no tiene remedio y que se va a morir a menos que vea la serpiente, estamos sin esperanza solamente mirándolo a él diciendo, Señor, sálvanos. Y cuando Israel diga, todo aquel que invocar el nombre del Señor, Yeshua, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Vamos a orar, ¿les parece? Vivi, ¿puedes orar, por favor? Y vamos a cerrar con la mejor manera que podemos cerrar después de conocer este mensaje, y es que nuestra boca publique su alabanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por darnos el privilegio de invertir nuestro tiempo aprendiendo de tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón a través de esta historia de amor, esta historia de una familia de la que hoy entendemos que somos parte, Señor. Gracias por incluirnos en tus planes, por pensar en nosotros, por poder escuchar esa voz, Señor, esa voz que nos llama a ti, aún en medio de todas nuestras pecados, en medio de todas nuestras imperfecciones, decides llamarnos y decides que escuchemos tu preciosa voz, Señor. Gracias por ayudarnos a entender nuestra identidad en ti, a tomar parte de esa heredad, por grabar tu pacto en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos ayudes a regresar a ese punto de origen, a retornar de todo corazón, a tener esa humildad, esa sencillez, esa inocencia como niños, Padre, para quitar todo eso que nos está estorbando y recibirlo
con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender esto y grabarlo en nuestros corazones y ayúdanos a enamorarnos cada día más de tu palabra, Señor, para que se haga viva en nosotros y para que se pueda cumplir tu propósito en nuestra vida. Gracias, Señor, una vez más por tu amor y tu misericordia que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a seguir escuchando tu palabra, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Nunca había visto tan cerca la bondad de tu corazón. Miraba un cielo gris y nunca había visto llover así. Pues antes de pedir que vinieras a habitar en mi corazón, vivía la vida en desierto, en sequía y sin luz. Mas ahora, una y otra vez, veo llover. Bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome. Tu llegada oportunamente, como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover. Ahora vivo la vida esperando otra vez que vuelva a llover. Pues cada gota de lluvia no es parecida con la de ayer. Miro hacia el cielo y las nubes me dicen prepárate. Alza tus manos que el Padre la envía otra vez. Y de pronto, una y otra vez, veo llover. Bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome. Tu llegada oportunamente. Una y otra vez veo llover. Bendiciones inundándome. Como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover.